Egunon, hoy vamos a charlar con Xabier Arzalluz, que es el presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Egunon. Egunon. Xabier Atutxa, un vistazo a la prensa. Egunon, sí. Hoy el emplazamiento del Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna a un desarme verbal de todos los partidos políticos y el rechazo de Aznar a la mesa de diálogo, como en Irlanda, son los temas que aparecen en portada junto al recibimiento del Alavés. El Correo asegura que el PSOE nombrará nuevos interlocutores para tender puentes con el PNV y que miles de personas aclaman en Vitoria al Alavés más heroico. Titular del Diario Vasco: PNV y EA proponen un desarme verbal para recomponer las relaciones rotas entre partidos. En deportes, el Alavés recibido como campeón en Vitoria. Deia, PNV y EA confían en el desarme verbal para lograr la paz. Segundo titular de este diario para el caso Gal. Barrio Nuevo se siente abandonado por el PSOE. Gara lleva a portada los siguientes titulares. Rajoy descarta que el ACUA pueda disponer de voz propia en Bruselas y miles de personas consuelan al Alavés en Gasteiz. Euskaldunon Egunkaria recoge el rechazo de Aznar a una mesa de diálogo en Euskadi similar a la de Irlanda y que el Alavés fue recibido como campeón. El Mundo del País Vasco anuncia que el Consejo de Política Fiscal podrá vetar los presupuestos del País Vasco y Navarra. Destaca también que Alemania y Francia acusan a Aznar de frenar la ampliación de la Unión Europea. El periódico de Álava abre con deportes. Los héroes de Dortmund, aclamados por su afición. Denuncia además que una charla de la cienciología es anunciada en la Gaceta Municipal. El País publica que París y Berlín se alían contra España por las ayudas de la Unión Europea. En otro titular asegura que Aznar solo acepta una mesa por la paz que excluya la autodeterminación. Diario Abierto avanza que Castilla-La Mancha publicará los nombres de los maltratadores. Recoge además el fallecimiento de la esposa de Suárez tras una larga lucha contra el cáncer. Diario de Navarra asegura que el PNV buscará el apoyo del PSE para un pacto presupuestario. Dice además que Barrio Nuevo se queja de la falta de solidaridad del PSOE con el Ibera. La Razón recoge las últimas declaraciones de José María Aznar. La vía irlandesa sería una rendición a plazos, asegura el presidente del gobierno español. Xabier Arzalluz, al hilo de los titulares de la prensa hoy en El Mundo, dice concretamente, entre otras cosas, el Consejo de Política Fiscal podrá vetar los presupuestos del País Vasco y Navarra. En otro periódico también habla que el gobierno español rechaza el que la comunidad autónoma vasca tenga voz propia en Europa. En fin, ¿llega la equiparación de las comunidades autónomas? Yo no sé, equiparación no creo que sea posible, porque tendrían que terminar con el concierto o convenio en Navarra, y eso no se lo puede permitir Aznar. No se lo puede permitir porque si Navarra presume de que es suya, y el efecto Alavés, que aunque haya quedado bastante entredicho, en el concierto lo salvarán precisamente Navarra y Álava. Por tanto, y como es lo que básicamente diferencia, aparte de policía, etcétera, de otros estatutos, pues eso no habrá Aznar que lo suprima. Bueno, pues continuamos con la entrevista un poquito más adelante. Hablaremos ya sobre los resultados autonómicos, sobre los resultados electorales, etcétera. Javier Madrazo, coordinador de Ezker Batua Izquierda Unida, acudirá hoy a la cita del Lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, que inicia de esta manera las anunciadas conversaciones con distintos partidos políticos que han tenido en estas últimas elecciones representación parlamentaria. El coordinador de Izquierda Unida, Ezker Batua, abre la ronda de contactos que mantendrá el Lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, con todas las fuerzas que han obtenido representación parlamentaria. Estará sobre la mesa la formación del nuevo gobierno vasco. Javier Madrazo ya ha expresado su preferencia. Sería un gobierno formado por PNV-EA, Partido Socialista e Izquierda Unida Ezker Batua. Pero los socialistas tienen intención de continuar en la oposición, así que tampoco se descarta un gobierno entre PNV, EA e Izquierda Unida, además de la posibilidad de que gobierne en solitario la coalición nacionalista. Otra cuestión que se abordará en esa reunión es la mesa de partidos que quiere constituir Ibarretxe para alcanzar la paz. Javier Madrazo tiene una posición favorable a esa mesa. La ronda continuará la próxima semana con los demás partidos. Y también abordaremos otra serie de temas, como puede ser el Día Internacional de los Museos. Eusko Alkartasuna se reunirá en Asamblea Nacional Extraordinaria en su sede de Gasteiz. Militantes y dirigentes de la formación analizarán los recientes resultados electorales y el futuro del partido.
Hoy se celebra el Día Internacional del Museo. Por este motivo, el Gobierno vasco presentará la Guía de Museos de Euskadi. Los museos de toda Euskal Herria organizan además diversos actos conmemorativos. Hoy se presenta la nueva edición de Ibilaldia. La fiesta en favor de las ikastolas de Vizcaya se celebrará este domingo en Abusu. Diputación de Vizcaya y Euskotren explicarán hoy el proceso de negociación entre las dos organizaciones para incorporar los autobuses de Euskotren al servicio de Bizkaibus. Diversas personalidades del ámbito político, cultural y universitario presentarán hoy un informe sobre la violación de derechos y libertades por los poderes públicos españoles. Se facilitará documentación sobre los casos AEK, Fundación Sumalave y Zabaltzen. Dentro de Expo Vacaciones, en el stand de la Diputación de Vizcaya se darán a conocer hoy las actividades que ha organizado para esta feria la institución foral, así como su nueva página web de turismo. Euskal Telebista inicia la emisión este fin de semana de la serie del alpinista Alberto Iñurrategi, Oñak y Sarretan. Javier Atutxa, el tiempo. El tiempo, pues nos dicen los expertos que en las próximas horas tendremos cielos nubosos, sobre todo en la mitad norte y en amplias zonas de la montaña. El tiempo será inestable y por tanto variable. Se producirán chubascos de carácter disperso y ya bien avanzada la tarde con el viento del nordeste continental y más seco la intensidad de las precipitaciones disminuirá. En el interior la posibilidad de ver más claros será mayor. Las temperaturas descenderán. Xabier Arzalluz, algunos partidos reclamaban las elecciones en Euskadi, las elecciones llegaron y ahí están los resultados. Unas elecciones que se planteaban también por el señor Aznar como una cuestión de Estado, hablaba también de que en estas elecciones se jugaba el futuro de España. Por otra parte, Mayor Oreja decía que con el PP llegaría la culminación de la transición. Siendo todo esto así, con ese número tan auscultativo médico como es el 33, ¿cree usted que se abordará de una vez, o por lo menos se reflexionará sobre el modelo de Estado, la transición, en fin? Con Aznar no. Aznar es, eso se había percibido ya hace tiempo, por lo menos que lo habíamos tratado, pero se está demostrando con las cosas que está diciendo ahora que es con un tocho de hierro fundido. Este hombre no aprende, o no quiere aprender, o no quiere dar el brazo a torcer. Lo cual quiere decir que deja mucho que desear para el oficio que desempeña, que si es algo es ver el aire, ver lo que la gente pide, ver flexibilidad, simplemente para acomodarse a lo que realmente una sociedad cambiante exige, y no tiene esa capacidad. Por tanto, bueno, los 3 años que le quedan a Aznar, si le quedan solo 3, van a seguir siendo de rigidez, y la prueba es las cosas que está diciendo ahora. No ha aprendido nada. Por otra parte, decía el Lehendakari que esta va a ser la legislatura de la paz, pero con lo que ha llovido en los últimos tiempos, con lo que se ha dicho entre unos y otros, con el dramatismo dialéctico que ha regido la campaña y la rectificación, las últimas palabras de Aznar, como usted decía ahora, ¿no? La rectificación que Aznar está pidiendo cuando habla también de la rendición gradual, en fin. ¿Usted cree que esta realmente va a poder ser la legislatura de la paz, que Aznar puede dar un espaldarazo a una supuesta mesa de partidos con estos representantes del Parlamento, etcétera? Aznar no. Y ya lo ha dicho. O sea, que para él una mesa de negociación, cuando se dice la irlandesa, que no quiere decir como en Irlanda, porque la situación es muy diferente, pero sí el que un fenómeno de violencia, de motivación política y además con fines políticos, pues no se erradica cuando está tan endémico como es, por ejemplo, ETA, el IRA. El fenómeno es el mismo, aunque allí haya protestantes y aquí no los haya, aunque allí el católico esté marginado socialmente y aquí no, aunque allí haya grupos paramilitares por los 2 sitios y aquí solo por uno, en este momento. Evidentemente la situación es diferente, pero cuando decimos a la irlandesa es diálogo de todos con todos sobre el problema que existe aquí, no el de Irlanda. Y eso resulta que, tal como lo ha definido el señor Aznar en este momento, es una rendición a plazos. O sea, él entiende que una negociación con ETA ahora, para que ETA deje de usar las pistolas, es una rendición in acto, ¿no? En cambio, lo que nosotros decimos, buscar vías de diálogo de todos con todos, mirando, pues como hace un industrial, ¿dónde fabrica una máquina mejor? Allí va y lo examina, ¿cómo lo han hecho? Pues porque
necesita sacarlo, ¿no? Y aquí igual, ¿dónde han tenido éxito? En unas situaciones de violencia que en el fondo son las que nosotros tenemos. Pues la que más cerca conocemos es la de Irlanda. Y se quita la palabra irlandesa y digamos, vamos a mesas de diálogo. Dice, para Aznar, el diálogo es rendición a placer. ¿Por qué es rendición? Él tiene la percepción y afirma que aquí no hay un problema político, dice, siempre lo ha dicho. Porque si admitiera que hay un problema político, tenía que abordarlo. Y en cuanto lo aborde, él sabe lo que le viene encima, que es la autodeterminación, esté ETA o no. Eso que en el programa de Ibarretxe es el respeto a la voluntad de este pueblo, que nos hemos hinchado a repetir en la campaña, y que ha obtenido el respaldo que ha obtenido, ¿no? No lo acepta. Entonces, él dice que nuestra fórmula es una rendición a plazos, que él tiene coherencia, no va a reformar la Constitución. Está evidentemente enquistado en un concepto de España en que él no quiere ceder, no quiere dar oportunidad a unas formulaciones democráticas como es la expresión de un pueblo. Por tanto, eso de momento está claro y aparte de que yo no sé qué asesores tiene este caballero, ¿no? Porque yo no le considero hombre de ideas, es un hombre muy tenaz. Y la tenacidad puede ser una gran virtud y un gran defecto. Una gran virtud cuando tiene algo bueno por delante. ¿Quiere decir que estos planteamientos no los hace directamente el señor Aznar? Hoy están hablando ya muchos comentaristas en Madrid, tipo Ansón, etcétera, están hablando y pidiendo cuentas de los asesores que cobran 200 millones y le están llevando a estos atolladeros al señor Aznar. Y pues los que se hablan por ahí, aparte de sus fontaneros, Arriola, que es el que anda calculando los resultados electorales y demás, que fíjate cómo le han salido las cosas, el Zarzalejos joven, el mayor bastante hace en el ABC, ¿no? Y luego pues hay un aragonés, aragonés de apellido, a quien consideran un poco la cabeza del think tank de Aznar. Y bien, a ese grupo es al que en este momento están pidiendo cuentas de quien diseñó esta barbaridad. Esta barbaridad en la que han participado en alegre viribilqueta todo el mundo, medios, tertulianos, periódicos de muy diferente significación, desde el Correo y el ABC hasta el País, y ahora le van a pedir cuentas todos a tres señores. Y es que antes el País y el Correo Español, etcétera, no tuvieron una mínima capacidad de análisis, aunque sea desde aquí, de ver lo que se estaba haciendo. Y sin embargo, anduvieron a coro, impulsando, estaban esperando que venía de la Moncloa para seguir por ahí. Ya hemos visto cosas que no tienen nombre. Un grupo de periodistas, iba a decir cabezas del país, hablando con el Lehendakari y diciéndole a la cara que ellos creían que había llegado el tiempo del cambio y que por tanto iban a apoyar una fórmula de gobierno PP-PSOE. ¿Eso es un periódico o es un movimiento político? Últimamente también, señor Arzalluz, estamos todavía leyendo en determinados medios de comunicación algunas crónicas de determinados articulistas, pues en los que muestran su opinión sobre que no están de acuerdo tampoco con los resultados de las elecciones. Hablan también de las víctimas del terrorismo, como si el País Vasco hubiera mirado hacia otro lado. En fin, ¿son los últimos, digamos, rescoldos del fuego mediático o cree usted que esto va a seguir? Bueno, esto es, claro, es muy difícil que toda esa gente diga que se ha equivocado, claro. Pero es que aquí ha pasado también así, estamos acostumbrados a que ETA o HB nos quería llevar por sus presos y por sus cosas y sus víctimas, ¿verdad? Y no había manera, querían que todos estuviéramos metidos en gestoras, en sus manifestaciones, haciendo una causa nacional de unos presos suyos, que por el planteamiento político y militar que ellos tienen, pues están en la cárcel o han muerto, ¿no? Y del otro lado pasaba igual, sus víctimas, pues también deberían ser un poco el centro de atención de todos y querían involucrar a este pueblo en esas movidas unos y otros. Todas las víctimas son nuestras y todos los presos son nuestros, evidentemente, porque son de nuestro pueblo y constituye un dolor para muchos y entre unos y otros
pues realmente aquí hay una mancha de dolor muy grande, ¿no? Pero quiero decir, el querer embarcar a otros partidos y al pueblo en general a su planteamiento, porque evidentemente lo que se ha producido en torno a las víctimas del terrorismo, con todo el respeto que se merecen, cuando se organizan, alguien organiza, con un fin organiza y encima los manipula, como puede ser lo mismo las gestoras por amnistía. Y en esa manipulación se han querido meter a unos y a otros. Y eso ni es justo ni saca buenos resultados al final, ¿verdad? Pero ahora todos estos, pues incluso achacan al pueblo, que es insensible, hasta que es cobarde, como dijo Sabater. Sabater acusó a todo el pueblo vasco de cobardía, ¿verdad? Todas esas cosas hemos visto. Yo no me imagino a Sabater comiéndose todas las barbaridades que ha dicho. Por lo tanto, pues, todavía veremos a ver cómo salen ellos de este atolladero en el que se han metido. Andaban por pan comido y ahora resulta que ni pan ni comida, ¿no? Señor Arzayus, usted ha dicho, ha sido tajante al decir que con Aznar no, que no hay nada que hacer, pero con el Partido Socialista parece que las cosas pueden ir mejor. Parece que va a haber nuevos interlocutores en el Partido Socialista para relacionarse con el Partido Nacionalista Vasco. Cebrián escribía también hoy un artículo en El País. Con el Partido Socialista, la labor del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista en estos momentos, ¿cuál es? En estos momentos nada, porque tú has visto los titulares de periódico que han sacado, ¿no? El Correo Español. El PSOE, no sé qué harán, mantendrán, no sé qué, no sé cuántos. Y la reunión es hoy. Nombrará nuevos interlocutores. Nombrará. Y el Correo Español lo sabe ya. Es una de las cosas que yo me saca de quicio de determinados periodistas. Vamos a tener hoy, suponte, Asamblea Nacional, la vamos a tener también nosotros. Ahí ha aparecido la DEA, lógica, y nosotros también la vamos a tener. Y hay periodistas que ya saben qué se va a tratar, lo que va a resultar y lo que va a salir de esa asamblea. Yo no lo sé. Hoy tienen su magna reunión los socialistas, donde evidentemente analizarán las cosas que han sucedido, porque también para ellos han sido muy fuertes. Ellos han tomado parte de una manera determinada, que nosotros criticamos en su día, pero es de ellos. Y son muy dueños de tenerlo. Y yo no sé qué es lo que van a... No tengo ni idea. ¿Usted cree que sí hay posibilidades de que se replanteen el pacto PP-PSOE, el pacto famoso por las libertades? ¿Que el Partido Socialista pueda replantearse ese pacto? ¿El llamas el antiterrorista? Sí. Ese. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Yo creo que eso fue una gran torpeza, eso no fue nada antiterrorista. Y ahí yo, en mi opinión, el PSOE cayó en la trampa del PP, el PP le chantajeó. Yo recuerdo titulares de ABC, titulares no, editoriales de ABC, más que editoriales, artículos sin firma, que para mí estaban hechos en la Moncloa, cómo amenazaban a Zapatero si no firmaba el papel. Le amenazaban con que terminaba su vida política, con esa arrogancia se han producido también respecto a los socialistas, no solo a nosotros. Y yo lo he dicho, ¿no?, repetidas veces, para mí el gran fallo del Partido Socialista ha sido su falta de valor. Así como nosotros nos hemos enfrentado a todo el diluvio, avalancha, brunete mediática, como le queráis llamar, ellos no se han atrevido. Sabían que era un momento en el que dominaba Aznar con medios públicos y no públicos, como todo Telefónica Media, tenía las cosas en su mano y un partido que todavía está sin recomponer tuvo miedo. No se enfrentó como debía haber hecho. Y entonces pues están ahí, que no sé si se atreverán por fin. Si tienen apoyos concretos, por ejemplo, si Prisa cambia de talante, etcétera, pero está claro que lo tienen que hacer. Yo del Partido Socialista, lo único que pienso es que en 3 años escasos se juega la vida. Es decir, concretamente el señor Zapatero, si no consigue batir al candidato, el que sea, del PP, pues yo considero que su vida política se ha acabado. Y el propio partido pues ya se resignará a tener otros 4 años de consolidación del poder del PP. Entonces, voy a lo siguiente, o una de dos. O estos señores hacen un análisis claro, se arman de valor, tienen el mínimo de unión de decir nos jugamos la herencia y se lanzan de verdad a hacer oposición, independientemente de la manipulación de televisión española, como la que hemos sufrido nosotros, o si no, bueno, pues
eso no es un partido de oposición y caerán en las garras del PP. Wow. Sí, señor Arzallus, los resultados electorales han sido muy elocuentes. Ha habido también un gran perdedor, como puede ser la izquierda abertzale en este momento, Euskal Herritarrok. ¿Qué lectura hace usted de estos más de 80.000 votos que le han faltado a la izquierda abertzale, en el sentido de cuál es el futuro para usted que le espera ahora a la izquierda abertzale? Mira, yo creo que no tanta pérdida, ¿verdad? Efectivamente han perdido 80.000, pero son los que se llevaron en la tregua. HB solía tener 9, 10, 11, 10, 11, no mucho más, ordinariamente. Y en las elecciones anteriores entraron en tregua, hubo una euforia grande, grande y hermosa para todos, para nosotros también. Y entonces, curiosamente, en vez de considerar que había sido el PNV el que había intentado traer la tregua y había luchado, no, el que se llevó el beneficio fue justamente HB. Y sacaron exactamente 80.000 votos más, 70 y tantos mil votos más que la vez anterior. Esos son los que se le han ido. Luego, se ha quedado con 7, porque aparte de esos que se le han ido, pues al disminuir mucho la abstención, pues claro, el señor Don trabaja, ¿no? Y quita y pone. O sea que se le han ido y segundo, no ha recibido voto nuevo como para compensar nada de esto y se ha quedado donde se ha quedado. Pero ¿cuál es el futuro que le espera a la izquierda abertzale? Tiene que hacer una seria reflexión desde las corrientes Aralar, etcétera, también se le está reclamando a H. Bueno, sí, le han respondido a Aralar que haga las críticas desde dentro, y bueno, yo no entro ahí porque yo no soy ETA puede hacer una reflexión, debe hacer una reflexión. ETA debía haber hecho una reflexión hace tiempo y saber que está fuera de lugar, y yo creo que si alguna vez esto ha quedado claro es ahora. La ETA debe asumir, es que es muy difícil, ¿no? Llevan 40 años con unos planteamientos y tienen, no sé, yo creo que tienen complejo de recibir la palabra traición y de liquidacionismo, como ha sido a lo largo de su historia, ha sucedido tantas veces. Pero, bueno, yo pienso que por lo que hemos visto, segundo, por los tiempos que corremos, yo sí creo que la gente de ETA tiene que pensar, no que vaya a terminar hoy, pero sí que, bueno, hay que ir pasando a la vida política. No, hoy no hay más fuerza que lo que tienes a tus espaldas del voto que te dan en el mundo en que vivimos. Porque el objetivo de la mesa de diálogo que quiere impulsar el Partido Nacionalista Vasco es terminar con la violencia de ETA, pero también avanzar en la autodeterminación. No avanzar en la autodeterminación. Nosotros partimos de un supuesto. Aquí hay un problema político en este país, en Euskadi. Ese problema político no lo generó ETA. ETA es la última expresión violenta de un problema político generalizado que ha habido entre los vascos desde la primera Constitución de 1812. Y ha habido guerras, etcétera, en las que los vascos nos hemos visto implicados exclusivamente porque teníamos unos planteamientos políticos no aceptados, bien en el periodo foral, bien en el periodo nacionalista. Y ETA es la última expresión violenta, no es el problema. El problema estaba ahí, pues, si no, oye, nosotros como partido, modestamente, llevamos 106 años, ¿no? 106 años vamos a hacer el Día de San Ignacio. O es que no había un problema político, o es que tú puedes concebir que un partido que tiene tanta adhesión en el pueblo, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en estas elecciones, pues un 30% del censo no había nacido aquí, ¿verdad? Que tenga un mundo nacionalista, tanta adhesión en tantos años, 50 años que ha estado prohibido, etcétera, que no hay problema. Y a mí me decía un periodista del BBC, me lo decía asombrado, que había estado hablando con esta San Gil, y claro, ella le repitió lo que dice su partido y Aznar, ¿no? Y aquí no hay ningún problema político, aquí hay un problema de bandidaje. Y estaba el tío aterrado, y dice, ¿cómo me puede decir a mí una señora que tiene una representación política que aquí no hay un problema político? No. Pues bueno, Aznar, como hemos dicho antes, no quiere reconocer ese problema político. Y nosotros lo que decimos es que haya o no haya ETA, ¿verdad? Y que incluso para que ETA no pueda exhibir ninguna razón o motivo, mejor dicho, para su actuación, hay que afrontar el problema político. Y eso se afronta en una mesa, hablando todos de todo, como decía Ardanza en su papel.
Y como decía Lizarra, que no era más que la expresión de lo que decía Ardanza. Bueno, la mesa se está propugnando ya últimamente, esa mesa de diálogo para la paz. Parece ser que Aznar está en contra. Ha hecho usted una reflexión también sobre ETA. ETA está ahí, pero estos resultados electorales pueden mover, por ejemplo, al Vaticano, viendo la postura que había tomado también la Iglesia. Primero, por una parte, con respecto al famoso pacto antiterrorista, Partido Popular, Partido Socialista, y por otra parte también el clero vasco aquí. ¿Podrían mover esta bolsa de votos, estos resultados electorales, al Vaticano para que presione en favor de un proceso de paz? Bueno, el Vaticano, iba a decir, nunca camina, pero se mueve, siempre. O sea, tiene sus tentáculos por abajo. Y bueno, yo sé que allí el Vaticano es un mundo, y lógicamente, pues fíjate, nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, pero tú vete al Vaticano con el problema de Ruanda o de Uganda, de que aquí no se acuerda nadie, o del Sudán. El Vaticano es el eco de 1000 problemas de todos los que hay en el mundo, y nosotros somos uno muy pequeñito, al lado, por ejemplo, del problema del Sudán o del problema de Uganda, muy pequeñito. Hay que saber primero quiénes somos, qué cosas hay por el mundo. El Vaticano sí se mueve, y no solo el Vaticano, también otros gobiernos europeos. Y de eso tenemos alguna constancia. Lo que pasa es que de esas cosas lo que no se puede es hablar, porque desde ese momento, pues lo único que haces es cerrar caminos. Hablando de gobiernos, ahora la formación del próximo gobierno. Hoy el lehendakari Ibarretxe se reúne con Javier Madrazo, el representante de Izquierda Unida, Ezker Batua, que le pedirá un gobierno entre nacionalistas y no nacionalistas. Parece, tras la autoexclusión del Partido Socialista de un futuro gobierno, que Izquierda Unida sería la única opción que podría entrar en ese gobierno. ¿Qué le parecería a Javier Arzallus? Bueno, yo creo que efectivamente los socialistas no vamos a ir de rodillas al día de hoy, por favor, entrar en el gobierno, ¿no? Ya lo han declarado paladinamente. Y no solo eso, es que también tiene el tupé, como ayer Eguiguren, de decir que es que los del PNV tienen que cambiar muchas cosas. Usted ha perdido, hombre, usted ha perdido. Nosotros hemos ganado. Tal vez seamos nosotros los que tengamos que decirle a usted cómo ha hecho las cosas para que no le haya apoyado más gente. Y encima usted al ganador, con diferencia. Usted se atreve a decirle que tiene que cambiar algunas cosas para que ellos son muy dueños de venir o no venir. A mí me parece eso fuera de lugar. El que en público te digan que usted tiene que cambiar muchas cosas para conseguir su favor. Que hagan lo que quieran. Lo que está claro es que, bueno, ellos han dicho que no está en su mente participar en un nuevo gobierno. Y que también es lógico que nosotros no vayamos a ir a intentar convencerles de que sí. No. Entonces, Madrazo ha estado repitiendo, y también Gaspar Llamazares, que ellos son partidarios de que hay un gobierno mixto, vamos a decir, de nacionalistas y no nacionalistas, dicen, nacionalistas españoles. Pero saben muy bien que el otro no quiere, entonces, a la hora de la verdad, no sé qué harán. Eso, en todo caso, es lo que va a intentar ajustar Ibarretxe. Nosotros, lo primero que dijimos en la noche electoral es que ambos partidos, que después hablaremos con Ibarretxe por nuestra cuenta, ¿no?, que ambos partidos dejábamos en manos de Ibarretxe toda la gestión que viene ahora después de cualquier elección de cara a conversaciones, acuerdos, formación de gobierno o acuerdos parlamentarios, etcétera. Eso empezará Ibarretxe hoy. Nosotros tendremos una Asamblea Nacional hoy, haremos un análisis de las cosas, Ibarretxe hará sus planteamientos de lo que en este momento tiene en mente, haremos un análisis de situación y dejaremos la Asamblea abierta para todo el periodo hasta que se forme gobierno, porque hace falta el acuerdo de la Asamblea para que hagamos una cosa u otra o la que sea, ¿no? De todas maneras, señor Arzallus, en la Diputación de Guipúzcoa, el señor Sodupe, el diputado general, señor Sodupe, ha ofrecido un pacto de gobierno para la Diputación de Guipúzcoa a populares y también a socialistas. Hay quienes dicen, después de estas elecciones, que a Parlamento plural, un gobierno plural. Para usted, ¿cuál sería el gobierno? Bueno, hemos tenido tiempos en que hemos tenido un gobierno PNV-EA y, sin embargo, hemos estado en diputaciones con socialistas y demás.
Por ejemplo, el periodo aquel en el que los socialistas se fueron del gobierno. ¿Pero ustedes gobernarían solos? ¿Para usted sería el gobierno ideal? El gobierno ideal, cuanto más responda a una pluralidad, es mejor. Un gobierno de concentración es malo. O sea, lo que pretendían algunos, ¿no? Entonces, ¿para qué es un parlamento? No hay oposición. Entonces, pero que haya un... De todas formas, te digo una cosa, yo hoy creo, y lo digo en público, que más que de grandes consensos estamos en tiempos de liderato. Y yo espero mucho de Ibarretxe. Desde el liderato que vayamos yendo pues, a un... como cuando echas una piedra al agua, ¿no? A círculos cada vez más amplios para ir solucionando sobre todo el problema que tenemos de la violencia. Si en los demás no es que no tengamos problemas, pero es que realmente nos va bien. Este es un país rico. Ha pasado ya la media europea y no vamos a repetir todo lo que hemos dicho, pero es cierto, la gente vive bien. No es cierto que esta sociedad esté dividida. En la calle no está dividida. La gente anda, va, viene, come, bebe, trabaja. Y no creo que se vea ni en un taller ni en una taberna, se vea esa división social. Habrá alguna discusión política. Aquí hay división muy fuerte, la ha habido, en las castas políticas, en los partidos, ¿verdad? Y adherentes, porque a mí todo eso de Basta Ya y el foro de Armadillo no han sido más que adherencias, foros de propaganda política de unos partidos, y nada más. Esos son los que han querido dar la imagen de que esto es un país roto, dividido, y no es cierto eso. Entonces, por lo tanto, yo repito, yo espero de Ibarretxe un liderato y después pues, los consensos se dan desde la realidad, desde la distensión, porque el tiempo que hemos vivido de una crispación absoluta a esos niveles que algunos querían trasladar al ciudadano de a pie, que normalmente vive en otras preocupaciones, eso es lo que tenemos que hacer desaparecer, como dijo muy bien ayer Eguíbar, ¿no? Pues señor Arzallus, presidente del Euskadi Buru Batzar, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a volver nosotros el próximo lunes a esta misma hora. En este caso vamos a charlar con Arnaldo Otegi, que es el portavoz de Euskal Herritarrok. Gracias por la atención que nos han prestado. Hasta el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Agur.